González, un placer tenerte con nosotros en Atrapalibros. Bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Miguel, el negocio del patriotismo español, Vox S.A. Me ha gustado el comienzo de estas páginas porque te diriges a los 3.656.979 españoles que el 10 de noviembre de 2019 votaron a Vox, siempre con todo el respeto y consideración. ¿Sentías que este libro era necesario? Mira, a mí me interesó conocer lo que era Vox, ¿no? De hecho, yo lo pedí voluntariamente en el periódico, un momento que ingenuo de mí tenía menos trabajo del que era habitual y pensaba que iba a tener tiempo libre, ¿no? Y entonces era un partido nuevo que había surgido, nadie se dedicaba a seguirlo, como otros partidos ya tenían una persona, digamos, que se encargaba de ello. Lo habitual, ¿no? Claro, y entonces yo pedí encargarme de eso. Y pedí encargarme porque a mí me provocaba curiosidad e interés. Entonces yo creo, para mí la motivación fundamental a la hora de escribir como periodista es la curiosidad, ¿no? Es decir, cuando a mí algo me interesa, creo que le puedo transmitir al lector ese interés que yo tengo, ¿no? Pienso que si yo hago algo que a mí no me está provocando ningún interés, es muy difícil que lo transmita al lector, ¿no? Claro, de hecho dices que es como para que tengamos los instrumentos necesarios para poder entender a la formación. Bueno, yo lo que intento, primero, yo creo que una cosa que tiene el libro es, a lo mejor encuentras algún momento donde no lo hago, ¿no? Pero el planteamiento es, vamos a olvidarnos de los adjetivos, ¿no? Vamos a olvidarnos de hablar de las etiquetas, sí, de hablar de extrema derecha, ultraderecha, zarcista, franquista, ¿no? Y de hecho yo intento prescindir en todo el libro, no lo denomino de ninguna manera, ¿no? Sino que simplemente voy contando lo que hacen, porque pienso que las etiquetas que muchas veces nos creemos que sirven para conocer, ¿no? En realidad muchas veces lo que hacen es lo contrario, es hacernos creer que conocemos algo y en realidad ponernos un velo y no interesarnos por ver cómo es en realidad, ¿no? Entonces lo que yo intento es describir cómo es, explicar cómo es, para que al final sea el lector el que saque sus propias conclusiones, ¿no? De hecho, en esos adjetivos, ¿no?, que intentamos siempre clasificar para poder entender, hablas del fascismo, que es una palabra muy utilizada cuando se dirigen a esta formación, y hay muchas citas que pones en el libro en el inicio, y una de Stanley Payne, porque dice, es probable que el término fascismo sea el más vago de los términos políticos contemporáneos. Claro, es un término que se utiliza mucho, que se utiliza como insulto muchas veces, más que como definición. Hay otra cita de George Orwell, ¿no? que a mí me sorprendió mucho porque además estaba escrita en plena guerra mundial, es decir, cuando lo estaba viviendo, ¿no? Y entonces precisamente analizaba la dificultad de denominar fascismo a algo, ¿no? Más allá de lo que todos conocemos como tal, que era Hitler y Mussolini, ¿no? Los regímenes nazi y fascista italiano. Pero, digamos, el utilizar esta palabra muchas veces te sirve para insultar, pero no te sirve realmente para conocer qué es lo que hay detrás, ¿no? Y entonces a mí lo que me parece que más vale es como resetear un poco, ¿no? Y vamos a empezar desde el principio, vamos a olvidarnos de todo lo que hemos oído sobre Vox y vamos a empezar desde el principio. Desde el principio, claro, se inicia el libro realmente, desde los orígenes, para poder comprenderlo, ¿no? Claro, porque además es un fenómeno que va cambiando y además incluso que las personas que están ahí no siempre han sido igual, ¿no? Es decir, muchas veces los personajes se van adaptando a las situaciones, ¿no? O cambiando. O cambiando, claro. O cambiando. Hablemos de Santiago Abascal Conde y el inicio, ¿no?, de su carrera política, que tú señalas que fue muy temprana, y me ha llamado la atención con 23 años. Empezó a llevar escolta, arma, una 9 milímetros Parabellum, y también estrenó acta de concejal, todo junto. Efectivamente. Digamos, yo creo que él es hijo, hijo de una situación dramática que se vivió en el País Vasco durante muchos años, ¿no? Toda su familia estaba amenazada, su abuelo había sido alcalde, su padre fue un dirigente del Partido Popular en Álava, en Amurrio, y él desde muy joven
digamos, se une a las juventudes del Partido Popular y eso le hace estar amenazado de muerte, ¿no? Y yo creo que eso, de alguna manera, marca una vida y también sirve para entender al personaje, ¿no? Nacido en ese contexto, ¿no? En estos inicios que decíamos, porque al final el libro sí se puede leer por tramos, ¿no? Exceptuando estos orígenes. Hablamos de Naes, hablamos de Esperanza Aguirre, que fue una madrina providencial, y nos situamos en 2013, donde un nuevo partido, denominado Vox, queda inscrito en el registro del Ministerio del Interior. ¿Se esperaba esto? O sea, porque fue como un boom. No sé si la sociedad en sí esperaba el surgimiento de un nuevo partido político que parecía que no iba a despuntar, pero nada más lejos de la realidad. Bueno, si te das cuenta, Vox nace prácticamente de manera simultánea a Podemos, ¿no? Yo creo que hay un momento en el cual se produce una crisis del bipartidismo, de lo que algunos teóricos han llamado la partitocracia, en la cual pues, una gran parte de la población tiene el sentimiento de que los partidos políticos, los aparatos de los partidos políticos ya no responden a los intereses de los ciudadanos, sino que responden a sus propios intereses. Y hay, yo creo, un impulso de regeneración, regeneración democrática, que lleva por la izquierda a Podemos, que lleva, si quiere, por el centro político a Ciudadanos y que incluso lleva por la derecha a Vox. O sea, no deja de ser curioso ahora ver que en su manifiesto fundacional hay muchas ideas que son de regeneración democrática. Claro, decía, queríamos ser el PP que el PP había renunciado a ser. El PP auténtico, sí, eso decía Vidal Quadras, sí. Vox nace, como decimos, prácticamente a la vez que Podemos, en el diciembre de 2013, pero en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, que es cuando se produce la eclosión de Podemos, ¿no? Y cuando también tiene un magnífico resultado ciudadano, es cuando realmente se rompe el bipartidismo. Sin embargo, ahí se queda 2.500 votos Vox de entrar en el Parlamento Europeo. A partir de ahí empieza un declinar desde la elección europea de 2014 hasta Andalucía, diciembre de 2018. Yo lo que digo es que eso es un barco a la deriva. Digamos, buena parte de los fundadores, empezando por Vidal Quadras, abandonan el barco, se queda con él Abascal y un pequeño grupo que todavía siguen ahí, y ese barco parece que va a desaparecer, pero de pronto viene una ola, que es la ola del Prusés, y esa ola es una ola enorme y en la cual ese barco que parece a punto de hundirse, de pronto se sube en la ola y 12 diputados en Andalucía. Ahora vamos a hablar de Andalucía, pero hay muchas preguntas que el lector, que tú les haces directamente y que el lector puede hacerse a sí mismo o lectora. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Aguirre se hubiera presentado al Congreso de Valencia como candidato? Bueno, lo que dice Vidal Quadras es que probablemente si Aguirre se hubiera presentado y se hubiera ganado, claro, pues Vox no habría nacido. Porque en ese momento Vox es, digamos, un cierto sector, si quieres, el ala derecha del Partido Popular, que en el País Vasco pierde, es decir, es cuando sale Santiago Abascal del País Vasco. Entonces Aguirre lo acoge en Madrid, muy bien acogido, porque le monta, digamos, lo que es, en fin, la definición de chiringuito, ¿no? Que es la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, más luego una fundación para el patrocinio. Son dos puestos los cuales cobran más que el presidente del gobierno en esa época. ¿Y por qué lo hace esto Aguirre? Bueno, pues porque Aguirre tiene todavía una cierta ambición de ser una líder nacional, ¿no? Y entonces recoger a un cierto sector del PP vasco, que había sido el sector que había protagonizado en un momento determinado el enfrentamiento más duro con la izquierda abertzale y que había sido perseguido por ETA, evidentemente, pues eso le daba a Esperanza Aguirre pues una cierta imagen y una cierta proyección nacional. Cuando Aguirre finalmente no da la batalla contra Rajoy en el Congreso del PP de Valencia, bueno, pues todo este sector se queda huérfano y acaba de alguna manera creando Vox.
Miguel, hay un capítulo que dedicas a la desmemoria histórica. Nos ocurre mucho, solemos olvidar. Bueno, sobre todo olvidamos aquello que no hemos aprendido, ¿no? Entonces, lo que hace es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos que Vox, precisamente porque Abascal y porque una parte, no solo Abascal, Ortega Lara, ¿no? Pues son personas que tienen su origen en lo que ha sido el conflicto vasco en sus momentos más crudos, ¿no? En lo que ha sido, digamos, los crímenes de ETA. Bueno, pues ahí tienen un mensaje muy potente y un relato muy potente sobre lo que pasó en el País Vasco, ¿no? Y no admiten, desde luego, una opinión discrepante sobre eso, ¿no? Esa famosa batalla del relato, ¿no? Sin embargo, cuando tú te vas, por ejemplo, a la guerra civil, pues entonces ellos lo que dicen es que reivindican la libertad para interpretar de la manera como tú quieras lo que fue la guerra civil y sobre todo lo que fue también la dictadura, ¿no? Entonces lo que hay es una operación de blanqueamiento de la dictadura. Es decir, por ejemplo, cuando Abascal dice este gobierno, refiriéndose al gobierno de Sánchez, es el peor gobierno en los últimos 80 años, está incluyendo los gobiernos del franquismo. Entonces, que tú consideres que un gobierno de una dictadura puede ser mejor que un gobierno democrático, por malo que sea el gobierno democrático, bueno, lo que estás haciendo es decir que no hay una diferencia cualitativa entre un gobierno dictatorial y un gobierno democrático, y que lo único que importa, digamos, es la cuenta de resultados, ¿no? Bueno, ahí se está haciendo un blanqueamiento de la dictadura, además muy sorprendente para mí, porque en realidad tú dices, bueno, ¿qué interés tiene Vox en blanquear la dictadura, ¿no? Primero, el evidenciar que la democracia no es algo fundamental, sino que es algo instrumental, ¿no? Y luego, segundo, es lo que argumenta Abascal y lo que también argumentaba Esperanza Aguirre, que es, dice, no, es que la derecha española tiene un complejo frente a la izquierda, ¿no? Digamos por su pasado de apoyo al franquismo, ¿no? Entonces, la forma de quitarte ese complejo es blanquear la dictadura, blanquear el franquismo. Cuando tú dices, bueno, pero es que también ha habido en España una derecha liberal y democrática que se podría reivindicar. Es decir, Ortega y Gasset no era de izquierdas, Unamuno no era de izquierdas, por ejemplo, ¿no? Se podrían reivindicar todos estos personajes históricos, pero en vez de hacer eso lo que hacen es reivindicar los personajes de la dictadura, ¿no? Y en el libro también pues podemos ver la postura o el pensamiento que ellos tienen frente a temas como el feminismo, el colectivo LGTBI. Como no podemos hablar de todo, me llamaba la atención esa búsqueda del sector obrero, ¿no? Del voto de obrero, porque claro, sabes dónde puedes buscar votos, en qué sectores, pero hay uno que el discurso tiene que adaptarse para que puedas atraerlos y que eso se traduzca en las urnas. Un sindicato, ¿no?, que hablábamos. Sí, sí. A ver, bueno, Vox tiene el ejemplo del Frente Nacional Francés, ahora llamado Agrupación Nacional, ¿no? O Reagrupamiento Nacional. El Frente Nacional Francés ha penetrado en lo que eran feudos tradicionales del Partido Comunista francés, y en este momento el Frente Nacional, o sea, Marine Le Pen, es la política más votada entre lo que se considera la clase obrera francesa, sectores obreros, ¿no? Vox intenta evidentemente emular esto. ¿Qué es lo que sucede? Que tropieza con una dificultad, y es que Marine Le Pen viene de una tradición francesa con un sector público muy fuerte y con una política social muy fuerte, muy desarrollada, muy sólida. Mientras que Vox es un partido, viene, ya decíamos, de Esperanza Aguirre y de ese sector del PP, que es económicamente ultraliberal, ¿no? Y que, digamos, si tú miras lo que es su programa económico lo que conduce es al desmantelamiento del estado del bienestar. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que plantean es, por supuesto, reducir la indemnización por despido en un momento determinado, o reducir el subsidio de desempleo, ¿no? Por no hablar de otras cosas. Claro, esto le plantea un problema para penetrar en, digamos, en sectores obreros, en sectores de clase trabajadora.
Esto lo intentan compensar, digamos, con el discurso anti-inmigración, ¿no? Que Planteando... cala mucho, ¿eh? Bueno, el discurso anti-inmigración cala, no, en España no cala tanto como en Francia o en otros países europeos, ¿eh? En España no ha tenido, salvo en lugares muy concretos, ¿no? En Hay zonas muy lugares concretas, específicos. si quieres, Almería, Murcia, etcétera, etcétera. Salvo en esos lugares concretos, en general ese discurso anti-inmigración no cala demasiado. Pero es verdad que ellos ahí venden de alguna manera, bueno, el inmigrante viene a competir contigo por el puesto de trabajo, por un puesto de trabajo escaso, tira los salarios hacia abajo, ¿no? Porque siempre va a trabajar más barato que tú, por tanto está compitiendo, también está compitiendo, es lo que ellos plantean, por las ayudas sociales, ¿no? Por la ayuda a la vivienda, por otro tipo de ayudas, y luego además está creando inseguridad en los barrios obreros. Ellos dicen no crea inseguridad en las urbanizaciones cerradas donde hay seguridad privada, sino en los barrios obreros. Juegan mucho con eso, ¿no? Por supuesto, muchas veces las estadísticas no avalan eso, ¿no? En absoluto, pero ya se sabe que el miedo no tiene que ver con las estadísticas, sino que el miedo tiene que ver con la sensación, y ellos lo que hacen es atizar el miedo, ¿no? Ellos atizan el miedo no solo a la inmigración, sino atizan el miedo a la globalización, atizan el miedo, digamos, a todo lo que es una sociedad cosmopolita, etcétera, etcétera, y luego se ofrecen como protección, ¿no? Decía que tenemos poco tiempo ya porque vamos a ir terminando. El libro es muy interesante para leérselo con más detenimiento y releerlo, pero un par de preguntas antes de finalizar. Trayendo a colación el título de tu libro, donde podemos leer Vox S.A., económicamente dices que Vox se ha convertido en una empresa altamente rentable. Altamente rentable, sí. Vox tuvo, no quisiera equivocarme porque te hablo de memoria, pero en el año 20 tuvo del orden de 5 millones y pico, de casi 6 millones de beneficio, teniendo en cuenta pues, que la mayor parte de los ingresos de Vox ha montado un sistema por lo cual la mayor parte acaba, digamos, en la caja central del partido, ¿no? A mí me preguntan muchas veces, bueno, pero ¿por qué dices que Vox funciona como una empresa, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, pongo un ejemplo, si quieres, anecdótico, pero entre otros, y es el último congreso de Vox lo hicieron un viernes laborable a las 11 de la mañana. Yo no conozco ningún partido que haga un congreso un día laborable a media mañana, ¿no? En cambio, sí que hay muchas empresas que hacen sus convenciones, ¿no? Totalmente. Y para finalizar, ¿cómo se presenta, Miguel, el futuro más inmediato en relación a esta formación, a Vox? Bueno, digamos que como los economistas, ¿no? Se puede hacer pronósticos del pasado, ¿no? Yo creo que no va a depender de Vox, que el futuro no depende de Vox, el futuro depende de lo que hagan los demás. Vox está ahí, ¿no? Y en un momento determinado Vox nace precisamente por las carencias de los partidos que en ese momento están, digamos, representando a la sociedad española, ¿no? Y está ahí, y evidentemente si esos partidos siguen cometiendo errores, siguen, digamos, alejándose de los ciudadanos, ¿no? O muchos ciudadanos sienten que no están defendiendo sus intereses o que no les representan realmente, pues partidos como Vox pueden crecer y pueden tener un futuro bastante notable, pero va a depender de los errores de los demás más que de sus aciertos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pues Miguel. nada, no ha sé sido si... un placer. Pues no sé si se te muchísimas queda gracias. algo que creas que es Mira, importante para mí hay algo, reseñar. para mí algo que es muy importante y que te voy a decir porque yo creo que es importante repetirlo, cuanto más mejor. Se habla, ¿no?, de si Vox es un partido de extrema derecha, de ultraderecha, fascista, neofranquista, etcétera, etcétera. Bueno, para mí todas esas etiquetas realmente no sirven para mucho, ¿no? Señalas en el libro, no sé si es como echar más leña al fuego. Bueno, yo lo que digo es que hay como una hooliganización de la política, ¿no? Por el cual cada vez más la gente
se pone la camiseta de su partido, ¿no? Entonces, cuando tú te pones la camiseta, como estamos viendo hoy en Sevilla, mucha gente con camisetas, ¿no? Cuando tú te pones la camiseta, a ti te da igual lo que te diga el contrario, ¿no? Es más, te da igual que tu equipo juegue sucio, mete patadas, que incluso marque fuera de juego. Quiere decir, lo único que te importa es que gane. Y estás blindado para cualquier cosa que te diga el contrario, porque es tu contrario, ¿no? Entonces yo creo que Vox está blindado y su electorado está blindado para cualquier etiqueta que tú le digas, ¿no? Ahora bien, yo creo que respetando precisamente la dedicatoria al electorado de Vox y a la gente que vota a Vox, lo que hay que decirles es, ustedes voten a Vox si quieren. Ahora, sepan que no es un partido democrático. Ténganlo en cuenta. Y si ustedes lo quieren votar, votenlo. ¿Por qué digo que no es un partido democrático? Por muchísimas razones, muchas que nos llevaría a otra conversación. Pero, por ejemplo, hay algo que no se dice y que la mayoría de la gente no sabe. Y es, Vox no cree que la soberanía resida en el pueblo español. Vox cree, y así lo tiene escrito Abascal y lo tiene escrito Jorge Buxadé, que es el vicepresidente político, que la soberanía reside en algo llamado la nación española. Y tú dices, ¿qué es la nación española? Bueno, la nación española son los españoles que vivimos, ¿no? El pueblo español, pero también los españoles que ya han muerto y también los españoles que aún no han nacido. Si tú consideras que la soberanía reside en esa idea que es la nación española, de la cual los españoles vivos, los ciudadanos españoles, solo somos una pequeña parte y siempre vamos a ser una minoría. Entonces Abascal tiene una frase que dice, si los españoles de ahora, que son los españoles vivos, decidieran suicidar a España, tendríamos que impedirlo. ¿Qué significa eso? Significa que él se erige en intérprete de todos esos españoles muertos y de los que no han nacido, que desde luego no tienen posibilidad alguna de dar su opinión, incluso para estar en contra de la decisión que la mayoría de los españoles reales pudiéramos tomar. A mí me parece que ese pensamiento es profundamente antidemocrático, sin hablar ya de otras cosas, ¿no? Y por supuesto no es algo que ellos vayan predicando, pero es la base de su pensamiento. Queda dicho, muchísimas gracias. Muchas Como gracias decía, a ti. un placer, Miguel. Igualmente. Espero verte pronto. Gracias.